Dios le bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo había dicho que cuando él se iba, iban a venir lobos rapaces. Hablamos en el video anterior sobre las características y las costumbres el carácter de un lobo, porque el apóstol Pablo dice que en la palabra lucos, que significa del griego lobos, significa alguien que tiene el carácter de lobo, un carácter lobesno. Entonces estuvimos estudiando un poco, mirando eh, las características del lobo, que son bastantes, solamente tocamos algunas, las más sobresalientes, que es ellos son jerárquicos, se mueven en jerarquía, en manadas, son sociales, son maestros, son muy inteligentes, hablábamos que tienen un cerebro más grande que los demás animales y les gusta mucho el liderazgo. Acá en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo podemos saber cuando alguien es falso profeta? Porque dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Es difícil, pero uno cuando conoce las escrituras, las escrituras es nuestra base, que se sustenta en nuestra vida, es nuestro alimento diario. Por eso debemos memorizar las escrituras, debemos leer las escrituras, debemos estudiar las escrituras, debemos analizar las escrituras para que poder conocer bien la palabra del Señor. Porque cuando uno conoce, es difícil ser engañado. Siempre pongo el ejemplo entre personas muy conocidas, ¿no? Si viene, yo tengo un amigo, una amiga, o una persona conocida, o un pariente, viene otra persona distinta y viene disfrazada, como si fuera mi pariente, o mi amigo, o mi amiga. Yo lo voy a descubrir enseguida porque yo le conozco a mi amigo, conozco a mi amiga, conozco a mi pariente, y le puedo reconocer. Pero cuando yo no conozco, es ahí donde está el problema. Por eso los lobos se meten en las iglesias y se meten en los grupos, porque el pueblo no conoce las escrituras. El pueblo debe leer las escrituras, debe estudiar las escrituras, debe memorizar las escrituras y debe analizar las escrituras. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo saber si una persona es falso profeta? El Señor dice que por su fruto los conoceremos. En la casa de mi abuelo había árboles de distintos frutales, pero había una particularidad, que había unos árboles de naranja, mandarina y pomelo. Y son árboles muy iguales, digamos, muy parecidos el uno del otro. Y yo era niño y miraba y yo decía que, bueno, yo pensaba que los tres eran árboles de naranja. Y bueno, y pensaba y digo, bueno, el día que salgan las naranjas voy a comer una. Y pasaba el tiempo y bueno, pasó el tiempo y resulta que de un árbol salió naranja, del otro salió mandarina y del otro salió pomelo. O sea que llevó su tiempo para saber qué clase de árbol era cada uno. Y aunque eran parecidos, tenían las hojas iguales, casi la misma estatura. El de naranja era un poquito más alto, el de mandarina mediano y el de pomelo un poco más pequeño. Pero eran, a simple vista parecían los tres iguales. Y así sucede también con los falsos profetas. Parecen cristianos, pero no son cristianos. Por eso el Señor dice, por su fruto los conoceré. Y para conocer el fruto lleva tiempo. Lleva tiempo conocer el fruto, porque el profeta, la herramienta del profeta son las palabras. Entonces por las palabras podemos ver si es verdadero profeta o es falso profeta. Dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se me viene a la mente lo del pasaje donde el apóstol Pablo dice que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Ahí tiene dos acepciones básicas la palabra anatema. Uno es maldito y el otro es
excomulgado, se ha excomulgado, se ha echado de la iglesia, ¿no? Porque predica un evangelio falso. Entonces me viene a la mente cuando el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. Así que lleva tiempo, lleva un tiempito saber y conocer a un falso profeta. A veces es demasiado tarde porque el falso profeta ha tomado control, ha tomado el poder, puede ser de un grupo, y es difícil, digamos, en la iglesia tomar riendas en el asunto o cartas en el asunto, porque esa persona se ha hecho prominente dentro de un grupo y es difícil sacarlo. Pero con el poder del Espíritu Santo y con la luz de las Escrituras se lo puede sacar, porque contamina todo el cuerpo. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que es necesario, es como extirpar un cáncer, aunque duela, aunque dé un poquito, pero es necesario extirparlo, porque el falso profeta, el falso maestro, es como un cáncer que termina matando al cuerpo. ¿Cuántos grupos se han destruido por esta gente, por estos cánceres espirituales? Digamos que los falsos profetas son como un cáncer que se mete en un cuerpo y lo destruye desde adentro. Por eso el Señor dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que habla. Es alguien que habla, pero su palabra no se cumple. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. 18 al 20. Sí, 20 al 22, perdón. 18, 20 al 22. Sí. Dice, el profeta que tuviere presunción, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En la antigüedad, cuando alguien hablaba de su parte, lo apedreaban, era muerto, así lo dictaba la ley. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? Que Jehová no ha hablado. Entonces Dios le dice que el pueblo se podía hacer esa pregunta. ¿Cómo sabremos cuál es el falso profeta? Entonces Dios contesta, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que si no se cumple la profecía, es que es un falso profeta. Es un falso profeta. No se puede mentir en el medio del pueblo de Dios. Dice la palabra que todo hombre es mentiroso, pero cuando se habla en el nombre de Dios, tiene que ser palabra de Dios. Por eso debemos aferrarnos a las Escrituras, debemos aferrarnos a la palabra, debemos aferrarnos al blanco y negro de las Escrituras. No tenemos que andar inventando cosas para quedar bien con los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Gálatas que él, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Por eso él predicaba el verdadero evangelio, lo cual en aquel tiempo le costó la vida por predicar el verdadero evangelio. Si él hubiera querido agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice la palabra. Entonces el falso profeta, cuando da una profecía y la profecía no se cumple, es un falso profeta. Entonces, cuando vienen y dice que hablan de parte de Dios, hay que esperar. Hay que esperar que si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, es falso profeta y no habló de parte de Dios. Es un tema delicado, porque en aquella época le costaba la cabeza, digamos, al falso profeta. Y tiene que ser así en esta época. No, la iglesia no lo va a apedrear, digamos, como en aquella época, pero lo va a excomulgar, lo va a echar, que es lo que dijo el apóstol Pablo, o sea, excomulgado. 2 Corintios 11:15. 2 Corintios 11:15. 11,
11:13 vamos a leer. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos apóstoles, el Señor le dijo a los efesios, tengo a tu favor que has descubierto a los falsos apóstoles, a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Obrero fraudulento es una persona disfrazada que no tiene ninguna autoridad, es un mentiroso, ese es el obrero fraudulento, que es un fraude, digamos, es un fraude, porque tantos que se jactan de ser siervos de Dios y vienen y dicen que son siervos de Dios, pero como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Tiene que pasar un tiempo para darnos cuenta que era un falso profeta, que era un falso obrero, un obrero fraudulento. Un obrero fraudulento es como si alguien se compra un uniforme de policía y sale a la calle diciendo que es policía. Eso es algo fraudulento, es una mentira. Y así son los obreros fraudulentos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero están disfrazados de ministros de justicia, como dice la palabra. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz, aquel que porta la luz. En realidad es el espíritu satánico, ¿no? Del falso profeta, es el espíritu de Satanás. Porque en el principio Satanás se llamaba lucero, que significa portador de luz, aquel que portaba la luz. Pero ¿cuál fue el problema de él? Que se creyó la luz. Así son estos falsos profetas, ellos se creen la luz. No son los que portan la luz, sino se creen la luz al igual que su padre Satanás. Es duro, es fuerte, pero es la verdad.